insisto, libremente, la opción política que mejor refleje nuestra convicción y nuestros intereses. Pero, ¿qué es un fraude electoral? El fraude electoral es cuando se realizan actos para manipular los resultados reales de una elección política. Este acto se considera como un delito y atenta contra la legalidad de la democracia. Pero también existen diferentes tipos de fraude electoral, ¿no? Fraude electrónico. Corrupción en los sistemas informáticos que cuentan los votos. En 1988 se dio la contabilidad de los votos, diciendo que se había caído el sistema. En 2006 se rumora la creación de un algoritmo que se introdujo al programa de cómputo. Fraude mediático. No solo en las urnas, sino en las campañas. Cuando los medios de comunicación oficiales o privadas apoyan al candidato de su preferencia y enfrían o queman al opositor. Fraude en las urnas. Se da de múltiples maneras: clonación de boletas, ocultamiento de boletas, acompañamiento de personas mayores o con capacidades distintas. Fraude en las actas. El no haber suficientes representantes de partidos, los miembros de la mesa directiva que asistieron anulan votos, añaden, se roban las boletas, entre otras cosas con impacto negativo. Compra de votos. Consiste en dar algo a cambio de un voto. Suplantación de elector. Una persona finge ser otra y vota en su lugar. Adulteración de las boletas. Sucede cuando se colocan pampletas falsas de partidos a los que se quiere perjudicar con el objetivo de que ese voto termine impugnado. Fraude en el trayecto. Se da en el camino de las casillas de votación al distrito electoral. Embarazo de urnas. Consiste en poner fajos de boletas previamente votadas en las urnas para inflar la votación de una candidatura. Fondos ilegales. Se puede dar mediante la inyección de recursos por parte del crimen organizado o la conformación de asociaciones cuyo único fin es recaudar fondos. Intimidación. La campaña se da en un ambiente de miedo y extorsiona a la ciudadanía, candidatos, empresarios y el gobierno. Soborno electorales. Usando programas sociales oficiales como Solidaridad de Oportunidades, Sin Hambre, becas, tercera edad, etc., pagan por el voto. Clientelismo. Consiste en concederle favores, beneficios o dádivas al elector a cambio de su voto. Soborno a personas que cuentan los votos. Consiste en dar algo a cambio para que las personas cambien el número de votos. En cuanto al fraude electoral, la función de crear los mitos es para facilitar el manejo de la incertidumbre que genera la vida social de los individuos. Uno de los ejemplos es el voto por voto, casilla por casilla, la cual tuvo una función ideológica, pues promovió los intereses políticos de los creadores, pero realmente no se ejerció. Otro mito es el de los errores aritméticos para beneficiar a Felipe Calderón. Se estudió y se considera que los supuestos errores aritméticos se distribuyen de forma semejante y no producen cambios significativos en los resultados. Y la realidad más conocida del fraude electoral en la historia de México fueron las elecciones de 1988, donde los resultados preliminares electorales de la elección presidencial señalaban que el izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas llevaba la delantera, pero el sistema computarizado de las elecciones falló misteriosamente y cuando fue reanudado, algunas horas más tarde, el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, fue proclamado presidente. Muchas veces solo nos quejamos de esto, pero nunca hacemos nada al respecto. Es importante estar conscientes del fraude electoral que presenciamos durante estos periodos y tenemos que estar informados para saber cómo evitarlo y al mismo tiempo denunciarlo. Si nosotros como ciudadanos ponemos un alto a esta actividad, las elecciones podrán ser más transparentes y mejor manejadas y así nuestro voto será respetado. Para denunciar un fraude electoral, debes de acudir a la FEPADE. Al denunciarlo, lo puedes hacer en la página y puede ser anónimo o no. Solo debes de llenar un formulario, donde te piden datos, seleccionar el delito que se cometió, adjuntar algunos archivos que servirían como prueba, solo si lo hay, y aceptar los términos y condiciones. Así vas a poder evitar un fraude electoral.